Ushuaia, el fin del mundo. Un puerto que conecta a la Argentina con la Antártida. Un puerto por donde pasan miles de turistas, cientos de barcos y millones de dólares cada año. Pero detrás de esa postal perfecta hay una historia que pocos quisieron contar. Durante años, el puerto más austral del planeta siguió funcionando, pero su infraestructura se deterioraba. La pregunta entonces empezó a escucharse cada vez más fuerte. ¿Cómo llegó el puerto más importante del sur del mundo a este estado? Y sobre todo, ¿quién dejó que esto pasara? Ushuaia, puerto abandonado. A mediados de enero de 2026, la Administración Nacional de Puertos y Navegación determinó intervenir el puerto de Ushuaia. Lo hizo basándose en un informe que realizó previamente donde daba cuenta de severas falencias en la estructura del puerto, pero también en el funcionamiento del mismo, desde lo logístico y lo administrativo. El gobierno de Tierra del Fuego negó sistemáticamente que el puerto estuviera en las condiciones que la ANPIN dice que está. Hoy, Tiempo Fueguino te muestra cómo está el puerto de Ushuaia y por qué se determinó en definitiva la intervención del mismo. El de Puertos y Navegación intervino en la medianoche del jueves el puerto de Ushuaia. El gobierno de intervenir el puerto de Ushuaia. Del puerto de Ushuaia. El gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia, ¿no? Boludo, hay un gato ahí adentro. ¿En serio? Esto que vos ves acá, en uno de los pasillos interiores del puerto de Ushuaia, es el sistema de contención ante derrame de combustibles. Estas estructuras son las que se desplazan cuando se da aviso de un derrame de combustible, suenan las alarmas de emergencia. Es una medida de seguridad, de las más importantes que nos comentaban tiene el puerto. Esto debería estar dispuesto en el muelle, ubicado a distancias estratégicas, para que en caso de emergencia se pueda utilizar en cuestión de minutos. No pasa. Hace muchísimos años que este sistema está instalado acá. Estos carros contenedores tienen en algunos casos las ruedas pinchadas, los ejes deteriorados. Incluso dentro de este tiene un gato. En este momento hay un diálogo con el gobierno nacional. Nosotros entendemos que hay observaciones que hacen que son válidas, que son valederas y que tenemos que tomarlas, y se conforma una mesa de trabajo que es lo que hemos propuesto desde el gobierno de la provincia. El puerto es generación de empleo, generación de desarrollo, crecimiento. Bueno, estamos en un sector del puerto de Ushuaia que no se ve, que es el que, por ejemplo, abastece de sistemas de energía y de iluminación a gran parte de esta estructura tan importante de la ciudad de Ushuaia. Lo que ves atrás mío es un tablero seccional, no es el tablero principal. Es un tablero que, como te decía, alimenta, por ejemplo, a los sistemas de iluminación. Tiene evidentes signos de haberse sobrecalentado, de haber sufrido explosiones. Faltan en este lugar las cajas que contienen los fusibles. Y todo ese sistema que vos ves ahí arriba debería estar cubierto, pero no está aislado, por lo tanto está energizado. Cualquier persona que pueda acercarse ahí recibiría una descarga eléctrica mortal. Así se encuentra gran parte de la instalación eléctrica del puerto, que evidentemente no solo no recibió durante el último tiempo el mantenimiento que correspondía, sino que las reparaciones que se fueron haciendo sobre la marcha demuestran una negligencia absoluta respecto de las normativas de seguridad para el tratamiento de sistemas eléctricos.
Seguimos en el sitio 3 de la cara sur del muelle del puerto de Ushuaia. Otra de las cuestiones que se ha observado también cuando se realizó un relevamiento de la zona y respecto de las medidas de seguridad es ese caño de agua que vos podés ver que abastece a los buques que amarran. Ese caño debería ir por debajo de la estructura según la normativa internacional vigente en materia de seguridad, pero acá fue instalado a la vista de todos y con unas terminaciones que obviamente dejan mucho que desear. Pero lo más grave de todo es que el caño pasa por sobre los balardos, que son esos sistemas, esos hongos que vos ves, esos hongos metálicos, que son a los que los buques amarran. Este sistema, bueno, tolera muchísima presión y en caso de una emergencia están diseñados para reventar, para explotar y de esa manera evitar que se quiebre el muelle y que el buque sufra un daño. Tal como lo ves ahí, en caso de que un balardo explote, arrancaría el caño de agua y por lo tanto provocaría un daño mayúsculo, no solo a toda la superficie, sino a la provisión de ese líquido elemento a los buques que amarran en el puerto de Ushuaia. Detrás mío, en el acceso al muelle, está el edificio de quiebre, donde funcionan todas las dependencias que operan en el puerto de Ushuaia. Por delante, lo que podés ver, esa estructura vertical, es parte del sistema de iluminación del muelle. Son 9 en total. Hay algunas que están mucho más deterioradas que otras. Esta, en particular, no solo le faltan luminarias, le faltan reflectores, sino además que hace mucho tiempo no se puede hacer el reemplazo de los mismos y la reparación porque toda esa escalinata tiene escalones, propiamente dicho, que están en mal estado e impiden que los operarios suban hasta la plataforma que vos ves arriba de todo, que está en un estado calamitoso, está completamente oxidada, hay riesgo de que cualquier persona que pise eso se pueda venir para abajo. Por lo tanto, hace mucho tiempo que en ese lugar no se reemplaza el sistema de iluminación que dejó de funcionar. Esto que vos ves a mi izquierda es el sector del muelle, el sitio 3 y 5, que por la condición en la que se encuentra la estructura y por el riesgo que representa, directamente fue inutilizada. Los barcos que llegan al puerto de Ushuaia no pueden amarrar en este sector. Y como había que solucionar rápido la situación que se estaba viviendo, la Administración Nacional de Puertos y Navegación determinó que se realice este vallado improvisado para justamente no solo evitar el amarre, sino también la circulación de camiones. Los camiones pueden circular a mi derecha, lo hacen para la carga y la descarga, no solo de los buques que traen los contenedores, sino también de los cruceros. Pero en este sector no hay circulación ni de personas ni de vehículos, hasta nuevo aviso, hasta que se realicen las reparaciones. De hecho, sabemos que la Administración Nacional de Puertos y Navegación ya dispuso la adquisición de los materiales para realizar la demarcación de esta zona en la que no va a haber tránsito, por lo menos hasta que se terminen las obras debajo del muelle. Esta es la cara norte del muelle, el otro lado obviamente es la cara sur. Bueno, acá el deterioro es evidente. Hace muchos años que la cinta asfáltica por la que circulan los camiones de carga y los turistas que llegan a la ciudad de Ushuaia se encuentran en un estado calamitoso. Los camiones que circulan, porque los escuchamos hace minutos nada más, hacen mucho ruido cuando trasladan por este sector y en algunos casos hasta se tienen que detener por el estado en el que se encuentra, por los baches que se han generado sobre la carpeta asfáltica a partir de la falta de mantenimiento con el paso del tiempo. En otros sectores, como en el que estoy parado ahora mismo, se han hecho algunas reparaciones de emergencia utilizando un sistema de adoquines intertrabados, que es una solución temporaria, no definitiva, pero que indudablemente se ha utilizado justamente para remediar este sector. Lo que estás viendo a mi derecha, detrás mío, es la parte nueva del muelle. Es una obra que comenzó antes de la pandemia y que finalizó hace algunos años. Ahí se puede ver la diferencia, no solo en la calidad de los materiales, sino en el estado de los mismos y además el tipo de defensa. Como verás vos, es una estructura plana, más ancha, retirada del borde del muelle
que por esas características y porque el otro sistema de defensa es diferente, obliga a las autoridades del puerto a tener que redistribuir los amarres, porque los buques de mayor eslora no pueden atracar en este extremo, particularmente por la diferencia de las defensas. La diferencia, la distancia que reviste la defensa en sí misma hace que no se cumplan las normas de seguridad y por lo tanto se va redistribuyendo la ubicación de los buques justamente por esta situación que vos observás. Lo que estás viendo detrás mío es el sistema de balizamiento. Es una medida de seguridad que se ubica en el extremo del muelle. Particularmente sirve para que a través de una baliza justamente lumínica se le informe a los barcos que se están acercando a la zona que ya entraron en el sector de proximidad al muelle propiamente dicho. Cuando se dio a conocer el primer informe de la Administración Nacional de Puertos y Navegación, esa baliza a la que yo hago referencia no estaba funcionando. Es decir, que el puerto de noche operaba prácticamente a oscuras. Ni bien comenzó la intervención, se hizo un reemplazo de esa baliza justamente para que los buques de carga y los cruceros puedan operar en las mejores condiciones de seguridad en horario normal. También ahí vas a poder ver una de las estructuras de contención que yo te hacía referencia, las defensas, que sí en este caso están en buen estado porque son las más nuevas. Recordá vos que esta obra, este sector de la obra, esta parte nueva del muelle, tiene aproximadamente entre 4 y 5 años de antigüedad. Por lo tanto, todo lo que es la defensa está en mejores condiciones que el sector 3 y 5, que es el que te mostrábamos hace un rato y que vos podías observar que no solo la estructura de defensa estaba deteriorada, sino los anclajes a través de los bulones que estaban corroídos por el propio impacto de la naturaleza. Detrás mío lo que vas a ver es uno de los sistemas de defensa. Es japonés, que su nombre así lo indica, es el sistema Yokohama. Es una bolsa plástica que se infla como si fuera la cámara de una cubierta, a la que además se le agregan cubiertas. Tiene por supuesto una vida útil y hay que reemplazarla cada tanto por la presión que los buques ejercen cuando hacen el amarre. Bueno, estas defensas Yokohama hace muchísimos años que no se reemplazan y basta con ver el estado de la misma. Tienen cubiertas de vehículos colgando en muy mal estado, cadenas oxidadas que demuestran que ha pasado el tiempo y que la tarea de mantenimiento en este sector no se hizo. Y más acá, más cerca todavía de este sector donde estamos ubicados, directamente la defensa desapareció. Sí, como lo escuchás, falta un pedazo de hormigón que sostenía la defensa, que vaya uno a saber qué ocurrió, pero no solo no fue reparada la estructura de hormigón, sino que tampoco se puso una defensa acorde para la necesidad de un puerto que tiene tanta demanda como el de Ushuaia. Esta estructura sobre la que estoy caminando, vos la debés conocer. Aquí amarran parte de los catamaranes que realizan los típicos paseos en el canal Beagle. Se le considera muelle transparente. ¿Por qué? Porque es una estructura metálica que se entierra al lecho del mar y arriba lleva unas tablas. Está en un estado deteriorado, es visible el deterioro, porque esa estructura metálica ha sido corroída con el paso del tiempo. Incluso las barandas que están a mis costados están en muy mal estado. Y lo peor que se ha encontrado aquí, que figura en el informe de la Administración Nacional de Puertos y Navegación, es esto que ves a mi derecha. Cables de una instalación eléctrica que provee de energía a los catamaranes, que según las normas de seguridad debería ubicarse por debajo del muelle en unos tubos especiales para evitar la corrosión. Bueno, acá están a cielo abierto y al alcance de cualquier persona que circula para subir a los catamaranes.
El puerto se compone de 3 partes. El muelle, la estructura más grande, la más visible, que es por la que circulan, por ejemplo, los camiones que hacen la descarga. Otra de las partes es la zona de amarre y, por último, los pilares y todo el sistema de vigas de contención, que es lo que está por debajo de la estructura del muelle, que es lo que vos estás viendo detrás mío. Esto es la zona 3 y 5 del puerto de Ushuaia, zona que actualmente está restringida al amarre de barcos. ¿Por qué? Por el estado en que se encuentran esos pilares y esas vigas que sostienen el peso del muelle y que están en estado, en algunos casos, de avanzado deterioro, comprometiendo toda la estructura. Para que vos lo entiendas, hay sectores de esta zona, de la parte 3 y 5 del muelle, que están funcionando como si fueran un voladizo, un balcón. No tienen nada que la sostenga debajo.